Los temas a los que aporta esta sesión tienen que ver con los conceptos básicos acerca de la programación fiscal, catálogos y clasificadores presupuestarios, directrices presupuestarias, la programación fiscal plurianual y anual. En el aula virtual ustedes tienen una guía de estudio con estos temas que están desarrollados y que están en función de un documento que está muy bueno del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN. Se tomó como base esa bibliografía. Pero yo he querido un poco hablarles en esta hora sobre un conjunto de temas dentro de estos temas generales, ¿no? Voy a hablar un poquito recordar sobre una pequeña introducción, perdón, hablar un poquito sobre la política fiscal, la existencia del Sistema Nacional de Finanzas Públicas y estos tres temas que me parecen son necesarios para que todo estudiante de economía en esta asignatura pues tenga bien claro cómo se planifica y cómo se elabora y se establece lo que se conoce como el presupuesto general del Estado. Y finalmente haremos unas pequeñas conclusiones. A manera de introducción, pues ya hemos estado trabajando en la evolución tanto de los ingresos públicos como del gasto público. En términos generales, como una observación en este gráfico, pues tenemos la línea negra que representan los ingresos, como ustedes ya lo han estudiado con su respectiva descomposición. Vemos que en algunos años los ingresos han estado por debajo de la línea azul, que son los gastos, y aquí se reflejan las tres épocas que habíamos indicado, el 98-99, si ustedes se dan cuenta, la línea negra está por debajo del azul, significa que en ese momento había déficit fiscal. En la parte del 2005, 2006, 2007, pues la línea negra está por encima del azul, significa que había superávit. Y en la crisis del 2009, y finalmente vemos desde el 2012 cómo los ingresos son inferiores al gasto total en el Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, esa es la panorámica que ya la hemos estudiado a nivel general, tanto de los ingresos y de los gastos. Yo estimo que ustedes han leído la documentación y han elaborado el informe, el resumen respectivo, según los lineamientos que se habían subido al aula virtual, pero este es el reflejo. Esta gráfica es esencial porque es el reflejo de cómo se han manejado las finanzas públicas en el Ecuador y cómo han evolucionado en el tiempo. De una manera increíble en los últimos años, cómo se subió tanto la recaudación de ingresos como el nivel del gasto, ¿no es cierto? Entonces, este resultado de aquí es más evidente en la segunda gráfica, que tiene que ver con el resultado presupuestario. Decíamos en las primeras clases que hay algunos elementos de las finanzas públicas, los ingresos, los gastos, y el resultado de restar estos dos se le conoce como el resultado presupuestario, que tiene dos alternativas. La primera es que haya superávit o que haya déficit. En este caso, observamos que históricamente, desde 1990, pues el Ecuador ha venido teniendo constantes déficit fiscal, sobre todo en la década de los 90, que llegó a un pico máximo de un déficit del menos 5.7% en relación al PIB, pero la época de la dolarización, el inicio de la dolarización, la recuperación económica de los primeros años del siglo, después de haber sido implementado este sistema, pues nos da como resultado un superávit que llega a su punto máximo del 2.9% en relación al PIB. De allí en adelante, del 2007 hasta el 2019, porque este cuadro ya está actualizado hasta el 2019, pues observamos que existe déficit constante, no es un déficit permanente en un solo porcentaje, su punto máximo es del 7.3% en el año 2016, que ya veíamos las razones por las cuales
había ocurrido esta situación. En los videos anteriores, pues se puede ver las razones por las cuales el Ecuador entró en este nivel de déficit fiscal. Ahora, la pregunta de mucha gente, muchos analistas ¿es bueno que haya déficit fiscal en una economía o es malo? Ahí hay para discutir un montón de tiempo, una serie de razones. Muchos están de acuerdo en que muchos están de acuerdo en que la existencia de un déficit no es un problema, pero otras personas, otros analistas, otros investigadores, pues indican de que una economía en constante déficit, pues va a ser un problema que se tiene que asumir y que restringe una serie de cosas que el Estado puede hacer a favor de la población. Entonces, esta es un poco la introducción que quería hacer, y como una síntesis de los dos temas anteriores, donde se ve reflejado el resultado presupuestario, y vemos que a partir del 2017 pues ha venido disminuyendo, pero sin que eso signifique de que no haya sido negativo. Ahora, en el año 2020, sin duda alguna, el déficit será mucho más grande. El gobierno actual pues ha tratado de direccionar de una mejor manera las finanzas públicas. Algunos creen que no lo ha hecho bien, otros creen que lo que ha tratado es de estabilizar la parte fiscal del país, y que por esa razón pues la situación económica no ha venido tan a menos como se hubiese esperado si se hubiese mantenido un gasto público como el que se venía manteniendo desde hace algunos años atrás. Entonces, en este sentido, pues el reflejo de la realidad ecuatoriana en términos de sus finanzas públicas. Ahora bien, esta problemática o esta situación de la gestión presupuestaria, pues tiene que ver con la aplicación de la política económica. De acuerdo a Pacheco 2006, pues consiste en la determinación de ingresos y gastos públicos para conseguir objetivos de eficiencia, redistribución y estabilización. Y por lo tanto, es pues uno de los elementos que el Estado puede controlar para moderar sus fluctuaciones y estabilizar la economía. Aquí cabe enlazar esto con lo anterior y preguntarnos, ¿realmente en el Ecuador las finanzas públicas han sido eficientes? ¿O la política fiscal aplicada para el funcionamiento de las finanzas públicas ha sido realmente eficiente? ¿Se ha generado una verdadera redistribución de los recursos? La política fiscal aplicada, que en este caso en la época correísta fue una política fiscal expansiva, y en la época de Moreno ha sido una política fiscal restrictiva, han ayudado en ambos casos para estabilizar la economía. Entonces son preguntas que quedan sueltas, que de pronto pudiésemos en algún momento individualmente empezar a buscar información, tratar de resolver esas interrogantes en nuestras mentes ya como estudiantes de economía. Desde mi punto de vista como investigador, pues yo creo que han habido muchas falencias en términos de la aplicación de la política fiscal. En unos casos se han exagerado ciertas cosas, en otros casos esa exageración nos ha llevado a que posteriormente se generen muchas restricciones. Además, ha llevado a que la política fiscal, en su afán de cumplir con ese nivel de gasto público, pues se convierta en una política que lo único que buscaba era, o que entre otras cosas lo que buscaba era provisionarse de recursos. Y para ello, dos instrumentos que se utilizaron fue el endeudamiento externo, que a estas alturas, de la vida en el Ecuador está con un nivel de deuda bastante alto, aproximadamente entre 55 o 60% del Producto Interno Bruto, independientemente de quién haya sido el presidente o los presidentes que han pasado por la gestión del Ecuador. ¿Me esperan un segundito, por favor? Entonces les decía que independientemente de quiénes han sido los gobernantes, los economistas siempre analizamos las cosas desde el punto de vista técnico.
Y desde mi punto de vista, yo creo que han habido algunas cosas que tal vez con buenas intenciones se aplicaron, pero que en la práctica nos deja un Ecuador que sigue teniendo problemas para que sus finanzas públicas funcionen de manera eficiente, redistribuyan los recursos y hayan generado estabilización. De pronto por el lado de la estabilización quizás haya un poco de resultados, pero seguimos teniendo dificultades, seguimos teniendo problemas. Siempre andamos buscando recursos para poder financiar las cosas, no hay una solvencia total y eso de pronto nos genera seguridad en algunos aspectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, dice para regular de manera más específica en el campo de las finanzas públicas, el gobierno de Rafael Correa expidió el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que es un cuerpo legal que establece la normativa para el manejo de los recursos con que cuenta el Estado. Es decir, aquí volvemos a insistir en el hecho de que las finanzas públicas en su aplicación están totalmente ligadas a la normativa, es decir, al campo jurídico, al campo del derecho, y de ahí la relación muy fuerte con esta rama de la ciencia, que es la jurisprudencia, porque no se hacen las cosas si no están establecidas en un marco legal. Entonces, un poco para recordar esto, luego mencionar que esa reglamentación, esa normativa que se generó a través del Código Orgánico de Finanzas Públicas, pues dentro de eso ustedes podrán revisar el código y se encuentran con que se creó lo que se conoce como el Sistema Nacional de Finanzas Públicas. Este es un sistema que comprende un conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del sector público deben realizar con el objetivo de gestionar de forma programada los ingresos, los gastos y financiamientos públicos con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo de las Políticas Públicas establecidas en esta ley. Es decir, para poder llevar a cabo las finanzas públicas de manera mucho más organizada, mucho más planificada, pues a través de este Código Orgánico de Finanzas Públicas se generó este sistema. Es como que le pongo un ejemplo, es como en una empresa, el dueño de la empresa haga un departamento donde se controle todo y se establezcan las políticas y lineamientos para que todos los que conforman la empresa se adapten a ese sistema. Entonces, a nivel nacional, a nivel de país, ocurre exactamente lo mismo. En ese código se estableció esa forma y a partir de entonces las finanzas públicas empezaron a ser mucho más sistemáticas, a tener una serie de parámetros, de estándares que todas las instituciones, los organismos o instancias del sector público tienen que cumplir de forma anual. Es decir, todos los años se tienen que cumplir toda esta serie de procedimientos, de procesos, de control, de aplicación de una serie de situaciones que van a llevar a que las finanzas públicas funcionen de mejor manera. Esa era la idea, ¿no? Este sistema ha sido establecido con varios componentes para la organización y gestión de en base a cada uno de los procesos correspondientes. Aquí un poco se menciona o está implícito el tema de la gestión pública, es decir, si en algún momento dado a usted como economista le toca ser parte del sector público y dentro del sector público va a gestionar un organismo, va a gestionar una institución o va a gestionar una subsecretaría o alguna empresa pública, pues sepa que tiene que tener este nivel de entendimiento en el sentido de que debe de aplicar los principios básicos de la administración en términos generales, que es la organización y que es la gestión, ¿no es cierto? Porque en todo ese aspecto, en todo ese ámbito del sector público, pues se generan una serie de procesos que usted como economista tendrá que tener un poco aliado a esta asignatura y más que todo a la asignatura de gestión pública, que es el tema que le va a ayudar o ayuda para que un profesional pueda desenvolverse en este ámbito del sector público, porque tendrá un poco que hacer programación fiscal con el tema de los ingresos, hacer presupuesto, ver el tema
de endeudamiento, etcétera, etcétera. Entonces, este es un sistema que actualmente está en funcionamiento y al que toda la estructura del sector público tiene que acogerse para poder generar los resultados que se planifican o que se proyectan para los siguientes años y también la evaluación de lo que se ha hecho en un determinado año. Dentro de este esquema entra también lo que yo le decía, el asunto del presupuesto general del Estado. El Ecuador utiliza como principal instrumento para gestionar los recursos el presupuesto general del Estado, ¿verdad? Sector público, sector público no financiero, el tema de la política fiscal, el tema del marco legal y caemos en la parte ya central de lo que es la finanza pública en el manejo del presupuesto general del Estado. La Constitución del 2008 indica que el presupuesto general del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y gastos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. Dentro del presupuesto, por lo tanto, se registran los principales ingresos y las fuentes de financiamiento con que cuenta el Ecuador. Y asimismo, los distintos tipos de gastos que se realizan durante el periodo fiscal, determinándose a partir de ello, pues el resultado primario y global del sector público, lo que veíamos en el gráfico anterior. Entonces, a partir de eso, pues se determinan las distintas políticas para las continuas planificaciones. Para ello es fundamental la participación de todos los componentes del sector público no financiero en cada una de las instancias de la programación presupuestaria. Es decir, la programación fiscal entonces, tiene que ver con la planificación que se hace de los recursos económicos del Estado, es decir, cómo se va a ingresar y cómo se va a gastar. Y a partir de ello, el principal instrumento, pues el presupuesto general del Estado, que tiene toda una secuencia que se conoce como el ciclo presupuestario. Entonces, el presupuesto general del Estado, aquí está otra conceptualización del Ministerio de Finanzas, es el instrumento fundamental de la política fiscal para la determinación de la gestión de los ingresos y de los gastos de las diferentes funciones del Estado, por medio del cual el gobierno influye en los agregados económicos, como ya lo hemos analizado en anteriores ocasiones, así como en la ejecución adecuada del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, lo que mencionábamos hace un momento, toda vez que determina que las entidades y organismos deben gestionar de forma programada los ingresos, los gastos y el financiamiento en conformidad a sus presupuestos institucionales. Entonces, aquí tenemos que hacer una pequeña pausa para un poco entender que el presupuesto general del Estado es el principal instrumento. Es decir, en este año 2021, por ejemplo, se está aplicando un presupuesto general del Estado que fue programado el año anterior. Bueno, en este caso es un caso excepcional porque la ley dice que el presupuesto general del Estado en un año de elecciones es el mismo que se generó en el año anterior, es decir, en este caso el 2020. Pero para llegar al presupuesto general del Estado, en el 2020 tuvo que haberse ejecutado todo un procedimiento, todo un ciclo presupuestario en el 2019. Este ciclo presupuestario pues comienza con la programación fiscal, ¿no es cierto? En el sentido de que hay una primera fase que se llama la elaboración del presupuesto general del Estado. ¿Y en qué consiste esto? En que todas las instituciones pequeñas y grandes a nivel nacional generan lo que se conoce como el POA, el Plan Operativo Anual, donde constan todas las actividades que van a realizar en esa dependencia pública, llámese, qué sé yo, un instituto, llámese una subsecretaría, llámese una empresa que da un servicio público, tienen que reunirse con sus colaboradores, hacer esa programación
Y cada una de las programaciones que se hacen a nivel nacional llegan al Ministerio de Finanzas. Y el Ministerio de Finanzas lo que hace es compilar todas las necesidades presupuestarias a nivel nacional y establece lo que se conoce como la proforma presupuestaria. Entonces, la proforma presupuestaria, una vez que está elaborada por el Ministerio de Finanzas con la correspondiente subsecretaría que se encarga de hacer ese trabajo, se la entrega al presidente de la República. Entonces, en esa fase de programación y elaboración, el presidente de la República pues revisa con su equipo de trabajo, con sus ministros, y una vez que está de acuerdo con todas las cosas que el Ministerio de Finanzas ha elaborado, establece la proforma presupuestaria para el siguiente año. Es decir, que el presupuesto general del Estado, antes de llamarse como tal, se llama proforma presupuestaria. El presidente la envía a la Asamblea. La Asamblea tiene una comisión allí de lo económico que analiza la proforma presupuestaria presentada por el presidente de la República. El presidente, entonces, si está de acuerdo con todo lo que se ha programado, la sacan al debate en el pleno de la Asamblea y la aprueban en su totalidad. Y una vez aprobada, regresa al presidente de la República y una vez que está aprobado, pues está de acuerdo, regresa a la Asamblea donde se emite su aprobación y por lo tanto empieza a ejecutarse a partir del 1 de enero del año siguiente. Todo esto se da entre los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, en estos meses se hace la programación, se hace la elaboración, el Ministerio de Finanzas elabora la proforma, la envía a la Asamblea la aprueba, el presidente está de acuerdo y comienza a ejecutarse el 1 de enero del año siguiente. En este link que está en esta diapositiva, ustedes pueden revisar, por ejemplo, la proforma presupuestaria del año 2020 y un poco analizar las diferentes clasificaciones que hay y también ver cómo fue que se generaron los recursos para las diferentes instancias, para las diferentes estructuras organizacional. Ya les voy a mencionar dos tipos de clasificación que se consideran para elaborar el presupuesto general del Estado. Pero en ese link ustedes pueden acercarse y revisar un poco el contenido de la proforma presupuestaria. Entonces, eso es en cuanto al presupuesto general del Estado, ¿verdad? Que es necesario, que es obligatorio, que tanto el Ministerio de Finanzas como el presidente de la República y la Asamblea cumplan con todos los procedimientos que se han generado a nivel de la norma para que el país tenga cada año su presupuesto general del Estado. Un segundo elemento que se maneja o que se utiliza dentro de las finanzas públicas en cuanto a la aplicación ya por el lado de la política fiscal y el manejo de los recursos del Estado es la programación presupuestaria cuatrianual. Este es un documento donde se registra para un periodo de 4 años las proyecciones de ingresos, gastos y financiamiento de las entidades que conforman el presupuesto general del Estado en concordancia con lo que establece el artículo 74, 87 y 88 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Antes de Rafael Correa, esto no se hacía. Con Rafael Correa se empezó a hacer esta programación presupuestaria que dura 4 años, es decir, cada año se hace el presupuesto individual. La proforma y que pasa a ser a la Asamblea una vez aprobado, se hace presupuesto. Pero también cada 4 años el Ministerio de Finanzas y el presidente y la Asamblea tienen que aprobar la programación presupuestaria cuatrianual. Y esta programación es muy interesante porque en su proceso de elaboración toma en cuenta un escenario macroeconómico de mediano plazo que constituye el marco de referencia sobre el cual se determina el escenario de la programación fiscal para ese periodo de 4 años. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es determinar los objetivos que se relacionan y evaluar su cumplimiento y mitigar los riesgos. Es decir,
Es como decir, vamos a prever cuáles serán los escenarios internos y externos que van a estar sucediéndose en términos económicos en relación a lo que pueda ocurrir en el país en esos próximos 4 años. Entonces, es como una proyección que se hace en base a un análisis económico que está reflejado en la primera parte de la proforma. Los supuestos macroeconómicos establecen proyecciones de variables en el ámbito del sector real, el sector petrolero, el comercio exterior, incluye además los objetivos de la política y la sostenibilidad fiscal. Este viene acompañado de la programación cuatrianual propiamente dicha para el periodo de referencia. Es decir, es un documento muy interesante. Yo aquí les he puesto también el link para que revisen la última programación presentada en la Asamblea Nacional, que fue la del periodo 2020-2023, la cual se presentó en diciembre del 2019. En ese link ustedes pueden chequear, es un documento PDF como de 70 páginas, creo, y lo pueden revisar, leer, y se van a dar cuenta de cómo se hace la programación presupuestaria. Qué cosas se consideran, qué escenario macroeconómico, tanto a nivel mundial, a nivel de los países de la OECD o de Europa, a nivel de Norteamérica, a nivel de América Latina, se consideran las variables más importantes y su comportamiento y su proyección a futuro. Realmente es interesante. Si a ustedes les gusta la lectura económica, pues pueden un poco revisar este documento. Entonces, a partir de allí, se queda estructurada ya la parte del presupuesto general del Estado, que en términos más específicos hay una forma de visualizarlo. O sea, el presupuesto se puede visualizar a través de los ingresos permanentes y no permanentes. Ahí ustedes tienen la conceptualización, que son los permanentes, por ejemplo, son los ingresos de recursos públicos que el Estado, a través de sus entidades, instituciones y organismos públicos, recibe de manera continua, periódica y previsible. Dentro de este grupo más relevantes están los impuestos, las tasas, las contribuciones, la venta de bienes y servicios, la renta de inversiones y multas, transferencias, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los ingresos permanentes, es decir, el cobro de impuestos, que es lo más representativo. Y los ingresos no permanentes, en la cual constan las ventas de activos no financieros y las transferencias y donaciones de capital e inversión. Es decir, son, como su palabra lo dice, pues son ingresos que no son continuos, sino que se generan de vez en cuando, pero que se hacen dentro del presupuesto la proyección de cuáles podrían ser, y se trata a través de la gestión pública, pues de que esto pueda ocurrir y que esos recursos ingresen al presupuesto general del Estado o a las arcas fiscales. Esta es una primera visualización, es decir, como estudiante de economía, usted puede ver la estructura del presupuesto general del Estado de esta forma, considerando los ingresos permanentes y los ingresos permanentes. Lo mismo que puede también considerar los egresos permanentes y los egresos no permanentes, o también conocido como gasto permanente y gastos no permanentes. Y está un poco la explicación. El primero tiene que ver, en este caso se registran, dice, los gastos de personal, gastos de bienes y servicios de consumo, gastos financieros, otros gastos corrientes, transferencias y donaciones corrientes, y las previsiones para la preasignación. Es decir, todo lo que necesita el Estado para poder existir y para poder funcionar. Y se le conoce como ingresos permanentes, que de acuerdo a la ley deben estar financiados por los ingresos permanentes. Lo mismo ocurre con los ingresos no permanentes, que tienen que estar financiados por los ingresos no permanentes. Entonces, en este caso se registra, por ejemplo, los gastos de personal para inversión, bienes y servicios para inversión, obras públicas, etc. En este caso, si ustedes se habrán dado cuenta y le han hecho seguimiento a la realidad del Ecuador, pues si se dan cuenta que cuando existen problemas de tipo fiscal, los primeros recortes que hace el gobierno es por el lado de la inversión pública. Se paraliza la obra pública. ¿Por qué razón? Porque esto es más fácil de gestionar porque están financiados por ingresos no permanentes, es decir, y se convierten en gastos no permanentes, lo cual no necesita mayor situación para poder paralizarlo. Pero botar gente del sector público porque hay crisis fiscal es muy difícil.
Entonces no se puede hacer de la noche a la mañana. Por lo tanto, se garantiza a través de la ley que ese gasto de personal que se paga pues estén financiados por los ingresos permanentes. Es decir, que hay más seguridad de que haya dinero para poder financiar esa parte. Una segunda forma de clasificación del sector público o del presupuesto general del Estado, es a través de la clasificación del Estado en su estructura mediante los llamados consejos sectoriales, tanto para los ingresos como para los gastos. Entre los gabinetes sectoriales, a su vez, abarcan instancias institucionales como la Presidencia y Vicepresidencia de la República, la Asamblea Nacional, Ministerio de Finanzas, agencias, superintendencias, universidades, parques, la policía, las corporaciones, entre otros. Es decir, no es una visión que yo hago del presupuesto analizando los ingresos permanentes y no permanentes y los gastos de igual manera. No, esta es una forma. Esta segunda forma es que yo reviso los datos estadísticos o el presupuesto, cómo está organizado y cómo está distribuido a nivel de las instituciones, de toda la estructura del sector público. Entonces, esa es una segunda forma de ver la estructura del presupuesto general del Estado. Aquí tenemos un ejemplo de la proforma del presupuesto general del Estado del año 2020, por ejemplo, ¿no? Consolidado por niveles sectoriales. Y aquí tenemos, por ejemplo, el Tesoro Nacional, que en la proforma recibirá 19 millones de dólares, el Poder Legislativo, y aquí podemos observar cuánto se gasta cada una de las instancias que funcionan en el sector público. Defensa Nacional gasta 1.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Más de 1.000 millones. El sector de educación gasta 5.000 millones, el sector de la salud 3.000 millones de dólares y totaliza el nivel de gasto programado en la proforma de 35.000 millones de dólares, distribuido de esa manera. Como ustedes pueden ver, ahí están todos los gabinetes sectoriales, el turismo, comunicaciones, el sector electoral, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, podemos ver el presupuesto general de Estado de esta otra forma, es decir, de esta manera como está clasificado. Una tercera forma de ver la estructura o composición del sector del presupuesto general del sector público no financiero es la que también utiliza el Ministerio de Finanzas para la elaboración y presentación de la proforma y de la programación cuatrianual, que debe enviar a la Asamblea en los tiempos en los que manda la norma legal establecida para el efecto. Es decir, una tercera manera de cómo, como estudiante de economía, puedo yo analizar el presupuesto general del Estado. Y aquí la tenemos. Esta a mí me parece la manera más fácil y más entendible de cómo yo puedo saber en qué se gasta la plata, cómo ingresa el dinero el sector público en el Ecuador y cómo se gasta ese dinero. Y tenemos que, por un lado, lo que ya veíamos en los dos temas anteriores, ¿verdad? Existen los ingresos petroleros y los ingresos no petroleros. Dentro de los no petroleros, pues los ingresos tributarios. Los ingresos tributarios y las contribuciones a la seguridad social. Por otro lado, el tema de los gastos, dividido en gasto corriente y gasto de capital y el préstamo neto, o sea, el financiamiento y el resultado final. Y aquí tenemos en esta lámina, pues, una forma más, más directa y más amplia de cómo ver la estructura del presupuesto general del Estado. Entonces, son cosas que quería conversar con ustedes. Básicamente, el tema de la proforma presupuestaria. Yo creo que ustedes en una asignatura anterior pues ya vieron todo lo que es el ciclo presupuestario, un poco he recordado algo, y como conclusión podemos llegar a decir de que los resultados obtenidos en las finanzas públicas, por el lado de los ingresos y los gastos, son de constante crecimiento, conforme lo vimos en la gráfica primera que poníamos en pantalla. Sin embargo, el resultado presupuestario en la mayor parte de los años ha sido negativo, con constantes déficits,
En el Ecuador existe el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, creado con la expedición del Código Orgánico de Finanzas Públicas, que sirve para direccionar los procesos de manejo de los recursos del Estado. Y antes de convertirse en el presupuesto general del Estado, este pasa por el ciclo presupuestario, donde se elabora la proforma presupuestaria que cada 4 años viene acompañada de la programación o de la programación presupuestaria cuatrianual. Existen tres tipos de estructura de cómo estudiar el presupuesto público: por el lado de los ingresos y gastos permanentes y no permanentes, por los gabinetes sectoriales y por la estructura de ingresos y gastos y su respectiva descomposición, como lo veíamos. En la guía de estudio de esta unidad, pues ahí hay otras clasificaciones. Quise coger estas tres que son para mí las más importantes, y entonces nos da la pauta para poder analizar el presupuesto general de Estado. Cada año, usted como estudiante de economía puede bajar del internet la proforma presupuestaria que se presenta y hacer un análisis de esa proforma, o en su defecto coger ya la proforma aprobada cuando sea publicada y que se convierta en el presupuesto general del próximo año. Si el nuevo presidente, por ejemplo, en el mes de septiembre, tiene que hacer todo este trabajo y llegado diciembre, lograr que la Asamblea le apruebe el presupuesto que ha programado para el año 2022. Entonces, todos los años se aplica toda esta situación. Entonces, que Dios me los bendiga, jóvenes. Esto es un poco el aporte que quería hacer a estos